es el siglo XVIII. El siglo XVIII, o también llamado, bueno, empieza en sí a mediados del siglo XVII y se extiende hasta el siglo XVIII. Este es el periodo llamado de razonamiento o periodo de las luces. Otros también le llaman la revolución científica. ¿Por qué no se da antes? Porque la Iglesia Católica, como yo les decía antes de irnos de vacaciones, para ellos todo era al extremo. Estaba Galileo Galilei con su teoría de que el Sol era el centro del sistema solar, mientras que la Iglesia Católica era enfática en decir que era la única que prevalecía, que era la Tierra. Cosas como el estudio de la astronomía no se podía hacer, de la astrología tampoco, porque para ellos eran herejes, es decir, personas que estaban en contra de nuestro Dios creador. Y una vez que se da toda esta revolución científica, revolución tecnológica, ¿por qué se llama el periodo de las luces? Porque el hombre ahora sí tiene la libertad y es como cuando estamos en oscura y aparece la luz. Y ya el hombre tiene la capacidad, aunque siempre la ha tenido, pero ahora la libertad que le da de pensar, de razonar y de dar su punto de vista sin que lo le estén coartando, lo estén poniendo como una barrera para no expresarse. Y es aquí cuando este siglo empiezan ya los inventos, tanto en el área científica como tecnológica. En el área científica empiezan, por ejemplo, en lo que es medicina, la invención del termómetro, de medicamento, la industria, en la parte textil, la maquinaria, la impresora, pero la imprenta en sí ya ayuda a que se comience a distribuir material para que las demás personas se den cuenta que no solamente se debía regir con lo que decía la Iglesia Católica, sino que éramos libres de pensar como lo somos ahora. Entonces, toda esta revolución trajo en sí a que se pueda avanzar. Y este es el periodo que también es la etapa moderna, en la cual el hombre ya se encuentra con su yo, eso dicen, ¿no? Y puede hacer estas grandes jornadas. ¿Por qué? Porque habían personas que se reunían a darle la razón también del porqué a todo. Ahora, debido a lo que pasó antes, el grupo de ahora de personas que se centran en el razonamiento, ya podríamos decir que como que Dios queda a un lado. Es que así pasó. Y ahora ya no era todo la religión, y aún muchos de ellos eran ateos, y todo ahora es el del porqué de las cosas. Es decir, el razonamiento, que por qué el día es así, que por qué las estrellas, por qué los movimientos de la Tierra, y todo empiezan a darle un porqué de las cosas. Y aquí tenemos estas biografías que vamos a presentar a continuación. Les voy a poner este videíto. Déjenme colocarle aquí para que puedan escuchar el sonido del computador. Llamado periodo de las luces. Siglo XVIII, ya que fue una época de trascendentes descubrimientos científicos. Fueron años durante los cuales los científicos gritaron «Eureka» más de una vez, y la sociedad y la cultura estaban volcadas en desentrañar todos los secretos de la naturaleza. Entre los principales descubrimientos tenemos la máquina de vapor. El motor o máquina de vapor se utilizó extensamente durante la Revolución Industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras, motores marinos, etc. En la actualidad la máquina de vapor es muy poco usada, salvo para servicios auxiliares, ya que se ha visto desplazada especialmente por el motor eléctrico en la maquinaria industrial y por el motor de combustión en el transporte. El pararrayos.
Hace 250 años, un hombre llamado Benjamin Franklin, durante una tormenta, desafió la lluvia y salió a campo abierto. Llevaba una cometa que en su cola tenía amarrada una pequeña llave de metal. La cometa comenzó a volar entre las sombras y la lluvia. Después se escuchó un terrible trueno. El hombre vio como un resplandor intersectaba la llave atada en la cola de la cometa. El experimento demostró que el metal atraía el poder destructor de los rayos. Así nació el pararrayos, de una cometa que volaba bajo una noche lluviosa. La vacuna. Al finales del siglo XVIII, un médico llamado Edward Jenner observó que quienes se dedicaban a ordeñar las vacas, algunas de las cuales presentaban en las ubres lesiones parecidas a las de la viruela humana, se contagiaban y les aparecían lesiones similares en las manos, que curaban sin mayor problema. Entonces el observador médico decidió llevar a cabo un experimento que hoy sería imposible e impensable. El 14 de mayo de 1796, Jenner tomó un pus de una pústula que tenía en la mano de una vaquera y le inyectó en el brazo de un niño de 8 años, llamado James. 2 meses después observó que el niño no sufrió la enfermedad, demostrándose así los efectos protectores de la vacuna. Nombre que tiene su origen evidentemente en el importante papel que desempeñaron las vacas en este descubrimiento. El siglo XIX. En el siglo XIX también hubieron grandes descubrimientos científicos. Entre los más destacados tenemos Thomas Clifford Atwood, médico británico, ideó el termómetro portátil para uso clínico. Ofrecía resultados en un tiempo récord de 5 minutos. Sustituyó el termómetro de 25.4 centímetros, que tardaba más de 20 minutos en dar la temperatura. La máquina de escribir. Las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas de todo el mundo, así como para la literatura, el cine, el teatro y cualquier actividad que requería escribir desde finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX. Ok, chicos, voy a dejar de compartir porque vamos a exposición. Entonces, anote allí porque mañana vamos a hacer una actividad en vivo. Anote allí. Vamos a trabajar una línea de tiempo. Y en la línea de tiempo, ustedes van a escribir 6 inventos en medicina, en el área industrial, bueno, 6 inventos en general que se dieron entre el siglo XVII y el siglo XVIII. 6 inventos que se dieron entre el siglo XVII y el siglo XVIII, con sus fechas. Y esas las vamos a hacer aquí, las vamos a compartir también aquí. Así que espero que puedan buscar mucho porque hay muchísimo, el termómetro, la máquina industrial textilera, ya vimos aquí la vacuna, bueno, tenemos el telescopio, bueno, un sinnúmero de inventos. Tanto, escúcheme, no solamente la parte científica, quiero que combine lo científico y lo tecnológico. Y mañana vamos a compartir nuestra línea de tiempo para conocer sobre estos avances que se dieron en el periodo de las luces, o también llamado razonamiento o llamado revolución científica. Vamos a las exposiciones. Voy a darle paso a Alvarado. Vamos a empezar con Alvarado. Y luego Pusa. Ok, Alvarado. Empezamos contigo. Me levantas nuevamente la manito para dejarte abierto el audio. Déjame abrir, deja todo el audio. Ok, hija, podemos empezar. Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Nicole Alvarado del décimo B y les voy a hablar sobre Charles Darwin. Charles Darwin era un naturalista británico que propuso la teoría de la evolución biológica por selección natural. Darwin definió la evolución como descendencia como modificación. La idea de que los orígenes de las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común.
¿Quién fue Charles Darwin? El 12 de febrero se cumplen 210 años de nacimiento de Charles Darwin, 1809 y 1882. Un científico que revolucionó la biología y creó muchas controversias con su teoría sobre la evolución de las especies. Charles Darwin era un naturalista, si llamamos al científico, que se dedicó a estudiar la naturaleza y el medio ambiente. La teoría de Charles Darwin. La teoría de Charles Darwin nos enseña a ver la creación del universo como una teoría de la evolución, que nos indica que el mundo en sí obtuvo forma y vida por la teoría del Big Bang, que el universo fue creado por una gran explosión, la cual dio forma y varios planetas en los cuales existían planeta Tierra, donde los microorganismos evolucionaron y fueron adaptándose al medio ambiente. Se desarrollaron de ahí comenzaron a evolucionar y siguieron evolucionando hasta que aparecieron los dinosaurios, según la teoría de Darwin. Los seres vivos descendemos de microorganismos y el hombre o ser humano desciende de los primates, los cuales algunos siguen a una evolución y adaptan al medio ambiente y medio. La síntesis de la teoría de la evolución de las especies según Charles Darwin. Darwin propuso como mecanismo de la evolución de las especies la selección natural. En su teoría, él dice que existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie, la mayoría de las cuales son heredables. Se establece una lucha por la supervivencia, algunas variaciones también tienen éxitos que otras, las especies cambian de forma continua y gradual. Las observaciones llevan a descubrimientos. Sus observaciones de la vida silvestre de las Islas Galápagos, junto con las de otros sitios, dieron como resultado su teoría de la evolución, publicada en el libro El origen de las especies por medio de la selección natural. Galápagos, las islas que inspiraron a Darwin y su teoría de la evolución. Las Islas Galápagos son probablemente el archipiélago con los animales más insólitos del planeta. En ella se esconden una multitud de historias y leyendas, aunque sin lugar a duda la más destacable la fue el científico explorador Charles Darwin. El viaje de Darwin a bordo del HMS Blaze fue una gran aventura que le llevó hasta este misterioso conjunto de islas. El explorador quedó fascinado como la flora y fauna del lugar. También él realizó varios estudios de las vidas marinas en las Islas Galápagos. Gracias. Ok, hija. Bueno, Charles Darwin y su teoría de la evolución. Todo se basó, él estaba de acuerdo que era el Big Bang el que hizo la explosión y que las especies iban evolucionando, que del agua salió todo, los microorganismos que luego fueron evolucionando, cambiando de tamaño, y que el hombre desciende del primate. Aquí el dueño de esta teoría evolucionista, evolutiva, que por cierto también estuvo en nuestro país, en las Islas Galápagos, por mucho tiempo, mirando, observando, para completar esa gran teoría y su obra publicada, El origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Por qué? Porque este hombre no creía en Dios. Era un ateo, por lo tanto, para él ningún ser supremo había creado al hombre a su imagen y semejanza, sino que como él era del raciocinio, del pensar nada más, como este conocido que ya murió también, Stephen Hawking, también él no había un ser supremo que haya creado el universo, sino que de una cosa pasa a la otra, y lo mismo sucedió en la teoría de Darwin. A través de la observación, él se pudo dar cuenta que simplemente las especies evolucionaron y que el hombre también evolucionó. Ahí salimos de los primates, es decir, que nosotros descendemos del mono. Y esa es la teoría que mucha gente aún se plantean y la creen. Aunque ya hay científicos que las han descartado, hay todavía gente que sí, que todavía cree en esta teoría de la evolución. Ahora nos vamos a la exposición de Puda, luego hacemos las preguntitas. Vamos a tu exposición, Puda. Un ratito. Ok. Empezamos con tu exposición, Puda. Buenos días, hermanos y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre Louis Pasteur. Okay. Nació el 27 de diciembre de 1822
Dole, Francia, y murió en el año 28 de septiembre de 1895 a los 72 años. Cónyuge, María Lauret, nació en 1849 y murió en 1895 y tuvo 5 hijos: Jean, Camille, Janet, María Luis y Cecilia. Louis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés cuyos descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. Sus principales aportaciones a la ciencia, especialmente en microbiología, fueron pasteurización, desarrollo de la vacuna, fermentación y la vacuna contra la rabia, entre otros. Aportaciones: realizó trabajos sobre la fermentación, descartó la teoría de la generación espontánea, hizo investigaciones sobre el gusano de seda y el carbunco, elaboró la teoría de los gérmenes como causas de las enfermedades, inventó una vacuna contra la rabia. ¿Quién fue Louis Pasteur y cuáles fueron sus descubrimientos? Louis Pasteur fue un importante químico y bacteriólogo francés que realizó grandes contribuciones al campo de la ciencia y especialmente al campo de la química. Estudió los procesos de fermentación, descubrió la pasteurización y el desarrollo de vacuna contra la rabia, entre otros hallazgos. Una frase: 3 cosas son necesarias: existencia humana, voluntad, trabajo y éxito. Para lo último, menester las 2 primeras. Gracias. Ok. Pasteurizada. ¿Se han escuchado cuando hablan de los productos lácteos? Ya sabemos de dónde nace. Porque este hombre químico, microbiólogo, bueno, este hombre se encarga ahora más del estudio de la rama de la medicina, ¿verdad? Él aporta en este periodo de las luces aún con vacuna de la rabia o contra la rabia. Esta frase me llama la atención porque dice: 3 cosas son necesarias para la existencia humana: voluntad, trabajo y éxito. Todo lo que hagas, hazlo por la voluntad y tendrás éxito. Pero estas personas en sí creían que nada más era a través de su voluntad, su trabajo, y alcanzaban el éxito. Igual que Darwin, no creían que había un ser supremo. Y lo único que hacen es contribuir a la sociedad a través del estudio. Y gracias a él contamos ahora con lo que es la fermentación para hacer los yogures, para todo lo que es productos lácteos, gracias al descubrimiento, porque era un químico también. Bueno, entonces vemos los 2 aportes que dan tanto Pasteur como Charles Darwin. Para el día de mañana, ustedes, aquí ya tenemos 2 candidatos, ya no los van a tomar. Ahí está Galileo Galilei y Gutenberg. Bueno, tenemos algunos, así que estos 2 ya no los van a tomar. Como referencia, ustedes van a investigar 6. Pueden combinar 3 inventores del entre el siglo XVII y el siglo XVIII en el área científica y 3 en el área tecnológica, o 4 científicos, 2 tecnológicos. Usted puede allí. Mañana vamos a trabajar con esto. Bueno, ahora sí, nos vamos a las preguntitas después de haber visto las 2 exposiciones. No me han puesto aquí, chicos, sus preguntas, que esto es para el cuaderno, nuestro banco de preguntas. Debieron haberlos puesto aquí porque yo le hago la captura y se las envío a los grupos. Debieron haber sacado las preguntitas. Ok, Nicole, tienes la mano levantada. Hermana, yo las preguntas se las dije ya que las tengo en un cuaderno. Ya, lo que pasa es que debe estar aquí en la diapositiva para que yo pueda enviárselas luego a sus compañeros. Ya, empezamos. ¿Cuál es tu primera pregunta, hija? Para que le puedas hacer a tus compañeros.
La primera pregunta era, ¿quién era Charles Darwin? Ok. Esa pregunta se la voy a hacer a esos que tienen las cámaras apagadas. Como tienen las cámaras apagadas, han estado muy atentos a la clase del día de hoy. Vamos a ir a la primera pregunta. Ok. Y ahorita todos prendieron las cámaras. Todas están prendidas. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. Le vamos a hacer a Vega. Vega, de todo lo que hemos escuchado sobre Darwin, haznos un resumen sobre la vida de Charles Darwin. ¿Quién era Charles Darwin? Buenos días, hermana. Buenos días. Ya, fue un científico que revolucionó la biología y creó muchas controversias en la teoría de la evolución de las especies. Muy bien, excelente, Vega. Siguiente pregunta. Vayan escribiendo ahí. ¿Quién fue Charles Darwin? Siguiente, Nicole. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se cumplen 210 años del nacimiento de Charles Darwin? Ya. Vamos a hacer esa pregunta. Cámaras apagadas significa que no tienen asistencia conmigo si estén en clase, porque no me han reportado que tengan cámaras averiadas y aquí estudiantes con sus cámaras apagadas. Moreira. Buenos días, hermana. Díaz. El 12 de febrero. Ya. ¿Se cumple cuántos años? 210 años. Muy bien. Yo voy a hacer otra pregunta. ¿En qué consiste la teoría de evolución o de la evolución de las especies según Charles Darwin? Según Charles Darwin, ¿en qué consiste esa teoría de la evolución para María Ronquillo? ¿En qué consiste? ¿Cómo, hermana? ¿En qué consiste la teoría de la evolución según Charles Darwin? Él creó esa teoría. Entonces, ¿en qué consiste esa teoría? Melanie Macías, Nicole López, María Parco, Anthony Guerrero, Yulisa, Melanie Guzmán, tienen apagadas las cámaras, por tanto no tienen asistencia conmigo el día de hoy. La misma pregunta para Paredes. ¿En qué consiste la teoría de la evolución de las especies según Charles Darwin? Consiste que en los humanos venimos de los primates y los animales más grandes nacen de los animales más pequeños como las aves nacen de aves más grandes. Ya. Ok. Belecela, ¿qué más dice la teoría de la evolución según Charles Darwin? Buenos días, hermana. Yes. También trata sobre los animales más insólitos del planeta, Yeah. sus historias y las leyendas que han contado de cada uno de los animales que ha habido en la historia. Ok, algo más hace falta allí. Algo más hay. Bonnie, ¿qué más dice la teoría de la evolución, hijo? Que las criaturas se adaptan a su entorno. Ya. Que dónde estaban, también habla de los microorganismos, también hablan que fueron evolucionando. Ahora sí nos vamos al siguiente, y es sobre Pasteur. ¿Qué podemos resaltar
de lo que hizo Pasteur en beneficio de la humanidad, en ese gran invento de parte de él. La pregunta es para Hart. El aporte que dio Louis Pasteur. Hermana, la verdad sí no sé esa pregunta. Daniel Cruz. El aporte de Louis Pasteur.